persona que vio a Ramón Castillo vivo dice que sus ojos ardían como brasas, que los cuchillos de su carnicería se afilaban solos, que la carne colgada sangraba y se movía. Ramón no desapareció, se transformó. Y si alguna vez sientes una rabia que no puedes controlar, un impulso de violencia que brota de la nada, ten cuidado, porque Ramón ya no es un hombre. Es el instrumento de Asmodeo, el dios de la venganza, y la ira nunca descansa. Pero retrocedamos, porque Ramón Castillo no siempre fue un monstruo. Ramón Castillo llevaba 20 años con su carnicería en el centro de Monterrey. No era el más rico del mercado, pero era el más confiable. Las abuelas le compraban porque sabían que su carne era fresca, sin químicos, sin trucos. Ramón tenía esposa, 2 hijos en la universidad y una reputación intachable. Su secreto era simple. Compraba directo a rancheros que conocía desde joven. Inspeccionaba cada pieza. Desechaba lo que no estuviera perfecto. La calidad por encima de la ganancia. Por eso su carnicería siempre tenía fila. Pero en el mismo mercado trabajaba Sebastián Torres, su proveedor principal. Un hombre de negocios sin escrúpulos que manejaba 5 carnicerías y priorizaba el dinero sobre todo lo demás. Sebastián le había propuesto varias veces a Ramón: mira, si compras la carne que yo traigo, te cuesta la mitad. Es el mismo producto, solo que con mejores márgenes. Ramón siempre rechazaba. Sebastián, yo conozco mis fuentes. Sé de dónde viene mi carne. Prefiero ganar menos y dormir tranquilo. Esa respuesta, repetida durante años, fue sembrando resentimiento en Sebastián. Un martes de octubre, la noticia sacudió el mercado. Un niño de 8 años había muerto por intoxicación alimentaria severa. La familia señalaba que la última comida del niño había sido carne comprada en el mercado. Las autoridades sanitarias llegaron como tormenta. Inspeccionaron todas las carnicerías. En la de Ramón encontraron algo que lo dejó helado. 3 kilos de carne en mal estado, escondidos en la cámara fría del fondo, marcados con su sello. Esto no es mío, repetía Ramón mientras los inspectores levantaban el acta. Alguien puso eso ahí. Yo nunca vendo carne en mal estado. Pero las pruebas estaban. El sello era suyo. La cámara tenía su llave. Y lo peor, el niño muerto había comido carne que, según el recibo, provenía de su negocio. El cierre fue inmediato. La multa, brutal. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue la mirada de la gente. Los clientes que lo habían conocido por años cruzaban la calle para no saludarlo. Las abuelas que le compraban ahora lo veían con asco. En las redes sociales lo llamaban asesino, envenenador de niños. Su esposa lloraba en las noches. Sus hijos dejaron de contestar su celular, avergonzados. El banco le negó el crédito para pagar la multa. En 3 semanas, Ramón Castillo pasó de ser un hombre respetado a un paria. Ramón no se rindió. Comenzó su propia investigación. Revisó las cámaras de seguridad que tenía. Una de ellas, la del pasillo trasero, mostraba algo que le heló la sangre. 3 días antes de la inspección,
A las 2 de la mañana, alguien había entrado al mercado. La figura era borrosa, pero reconocible. Sebastián Torres. Ramón siguió investigando. Habló con el ranchero que supuestamente le había vendido la carne en mal estado. Yo nunca te vendí eso, Ramón. Esa carne venía del lote que rechazaste hace 2 meses, el que Sebastián se llevó de todos modos. Las piezas encajaron. Sebastián había plantado la carne mala en su negocio. Había falsificado su sello. Probablemente había sobornado a la familia del niño muerto para que señalaran a Ramón. Ramón confrontó a Sebastián en el estacionamiento del mercado. Tú me hiciste esto. Tú mataste a ese niño con tu carne podrida y me echaste la culpa. Sebastián ni siquiera negó. Sonrió. Pruébalo, Ramón. Tienes videos borrosos y la palabra de un ranchero borracho contra un empresario respetado. Nadie te va a creer. Ya te destruí. Acéptalo. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Ramón temblando de una ira que nunca había sentido en su vida. Ramón intentó todo. Fue con abogados, pero no tenía dinero para pagarles. Fue con la policía, pero el caso estaba cerrado. Intentó hablar con periodistas, pero nadie quería escuchar la versión del envenenador. La desesperación se convirtió en obsesión. La obsesión en ira y la ira en algo más oscuro. Una noche, sentado en su carnicería vacía, con las luces apagadas y una botella de whisky a medias, Ramón gritó al vacío: «No es justo. Él mató a ese niño. Él destruyó mi vida. Que pague, aunque tenga que venir el mismo infierno a cobrárselo». Las luces parpadearon. El aire se volvió denso, pesado, con un olor a azufre que quemaba la garganta. Y entonces, en el rincón más oscuro de la carnicería, apareció una figura. No era un monstruo con cuernos. Era un hombre de traje impecable, rostro atractivo, pero con ojos que ardían con un fuego antinatural. Cuando sonrió, sus dientes parecían demasiado afilados. «Has llamado con tanta fuerza que no pude ignorarte», dijo el visitante. Su voz resonaba como si viniera de todas partes. «Soy Asmodeo, y he venido a ofrecerte lo que más deseas: venganza». Ramón debería haber tenido miedo. Debería haber corrido. Pero la ira que sentía era más fuerte que cualquier instinto de supervivencia. «¿Puedes hacer que Sebastián pague por lo que hizo?», preguntó Ramón. Asmodeo se acercó. «Puedo hacer que sufra de maneras que ni siquiera imaginas. Puedo destruir su vida como él destruyó la tuya. Puedo hacer que pierda todo: su dinero, su familia, su cordura. Y nadie sabrá que fuiste tú. ¿Qué quieres a cambio?». El demonio sonrió más amplio. «Nada que no estés dispuesto a dar. Solo necesito que alimentes lo que ya está dentro de ti: la ira. Cada vez que sientas rabia, cada vez que desees venganza, estarás más cerca de mí. Y cuando tu venganza esté completa, ya veremos qué pasa después». Ramón no dudó. Extendió la mano. «Acepto». Cuando sus manos se tocaron, Ramón sintió un calor que le recorrió todo el cuerpo, como si algo líquido y ardiente se hubiera inyectado en sus venas. Asmodeo desapareció en el aire, pero su voz quedó resonando. «Ahora comienza tu justicia. Los accidentes de Sebastián
comenzaron al día siguiente. Primero fue su camioneta. Los frenos fallaron en plena carretera. Sebastián sobrevivió por poco, pero el susto fue real. Luego, una de sus carnicerías tuvo una inspección sorpresa. Encontraron irregularidades graves, multa millonaria, cierre temporal. Después, su esposa lo encontró con mensajes comprometedores en su celular. Mensajes que Ramón no había enviado, pero que aparecieron de todos modos. Divorcio, pérdida de la mitad de sus bienes. Ramón observaba cada desgracia de Sebastián con una satisfacción oscura y creciente. Cada vez que algo malo le pasaba a su enemigo, Ramón sentía un placer casi físico. Pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Necesita perder más, pensaba Ramón en las noches. Necesita sufrir como yo sufrí. Y cada pensamiento de venganza traía nuevas desgracias a Sebastián. Su otra carnicería se quemó. Su hijo tuvo un accidente. Sus socios lo abandonaron. El hombre que había sido un empresario exitoso, ahora era una sombra paranoica que veía enemigos en todas partes. Y Ramón ya no podía detenerse. Los cambios empezaron sutiles. Una noche, Ramón estaba solo en su carnicería cerrada, limpiando el área de corte. Tomó un cuchillo para afilarlo, pero el filo se perfeccionó solo bajo sus dedos, como si la hoja respondiera a su toque. Días después, mientras cortaba un pedazo de carne que había guardado para él, la sangre empezó a brotar más de lo normal. No era posible. Esa pieza llevaba horas muerta, pero ahí estaba. Sangre fresca, caliente, goteando al suelo como si el animal acabara de morir. Una madrugada, su esposa lo encontró frente al espejo del baño. Ramón tenía los ojos abiertos, pero cuando ella encendió la luz, vio algo que la hizo retroceder. Un brillo rojizo en el fondo de sus pupilas, como ascuas enterradas bajo ceniza. Ramón, susurró ella. Él giró la cabeza hacia ella, lento, demasiado lento, y cuando sonrió, sus dientes parecían más afilados de lo que deberían estar. Estoy bien, dijo, pero su voz sonaba diferente, como si dos voces hablaran al mismo tiempo. La ira que antes era solo contra Sebastián empezó a expandirse. Ramón empezó a odiar al inspector que lo había multado. Solo hacía su trabajo, le decía una parte racional de su mente. Pero la ira gritaba: te destruyó sin investigar, merece pagar. Una semana después, el inspector fue acusado de corrupción y perdió su trabajo. Ramón empezó a odiar a los clientes que lo habían abandonado. Solo protegían a sus familias, decía la razón, pero la ira rugía. Te dieron la espalda, todos merecen sufrir. Accidentes menores empezaron a pasarle a gente del mercado. Nada mortal, pero suficiente para causar dolor. La voz de Asmodeo resonó en su cabeza. Te estás convirtiendo en lo que siempre debiste ser. La ira pura, la venganza encarnada. Pronto no habrá diferencia entre tú y yo. Una noche, Ramón recibió una llamada de su esposa. Estaba llorando. Ramón, por favor, tienes que parar. No sé qué está pasando, pero esto no está bien. Has cambiado. Das miedo. ¿Miedo? ¿Yo doy miedo? La ira explotó en su voz. Sebastián destruyó nuestra vida y tú me pides que pare. Sebastián está en el hospital, Ramón. Intentó suicidarse. Sus hijos no le hablan. Ya no tiene nada. Ya pagó.
Por favor, déjalo ir. Pero Ramón no podía. La idea de que Sebastián siguiera vivo, respirando el mismo aire, le quemaba por dentro. No es suficiente, murmuró. Todavía no es suficiente. Esa noche, Sebastián Torres apareció muerto en su casa. Oficialmente, suicidio. Pero Ramón sabía la verdad. Él lo había deseado con tanta fuerza que Asmodeo lo había hecho realidad. Ramón esperó sentir alivio. Esperó que la ira se apagara. Pero no pasó nada. De hecho, la ira creció. Ahora odiaba al mundo entero. Odiaba a la gente que seguía siendo feliz cuando él había perdido todo. Odiaba a su esposa por no entenderlo. Odiaba a sus hijos por abandonarlo. Odiaba. La voz de Asmodeo ya no era externa, era su propia voz. Esto es lo que querías, Ramón. Justicia, venganza, poder. Ahora eres mi instrumento perfecto. No la víctima, no el hombre honrado. Eres la ira misma. Ramón Castillo desapareció una noche. Su familia lo buscó. La policía investigó. Pero nunca encontraron su cuerpo. Lo que sí encontraron fue una serie de accidentes extraños en Monterrey durante los meses siguientes. Gente que moría en arrebatos de violencia inexplicable. Personas que de pronto atacaban a otros sin motivo. Una ola de ira y violencia que los psicólogos no podían explicar. Algunos ancianos del mercado, los que aún recordaban las historias viejas, decían saber la verdad. Ramón invocó a Asmodeo buscando venganza, pero el demonio de la ira no te da poder sobre la venganza. Te convierte en la venganza. Ya no es un hombre. Es el instrumento de la ira eterna, condenado a alimentar el odio en otros, a sembrar violencia donde sea que vaya, incapaz de sentir paz, incapaz de morir. Dicen que en las noches, cuando alguien siente una rabia inexplicable, cuando un impulso violento brota de la nada, cuando el odio parece venir de un lugar más profundo que la razón, ahí está Ramón, o lo que queda de él. Asmodeo no lo poseyó, lo transformó, y ahora, en lugar de ser la víctima, se convirtió en el victimario eterno. Porque la ira nunca se sacia, solo crece. Y cuando le entregas tu alma, no es el demonio quien te controla. Es la ira misma la que se vuelve tu naturaleza, tu condena.